Hola, soy Octavio Zaragoza de Videotutoriales E-Class y el día de hoy tengo para todos ustedes un tutorial en el cual eh, trato de mostrar un método muy eficiente para poder hacer la programación de PLCs. Es importante señalar que este método, yo le llamo método analítico, es un método muy metódico, es un método en el cual se analiza primeramente las entradas y salidas. El funcionamiento tiene que quedar bien claro eh, para poder hacer la automatización y poder después hacer la programación. Se utiliza un algoritmo, un diagrama de flujo, y a partir del algoritmo o diagrama de flujo se siguen ciertas reglas para poder convertir ese algoritmo o diagrama de flujo en lenguaje escalera. También es importante señalar que este método les puede servir para cualquier marca de PLCs, como realmente todas las marcas manejan el escalera. Pues este método sirve para este tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje escalera, que pues prácticamente todas las marcas lo tienen. Entonces sirve para todas las marcas. Lo único que hay que verificar de cada marca pues ya es la nomenclatura específica. Por ejemplo, cómo le llamo en Siemens a las marcas, cómo mando llamar los temporizadores, cuáles son los registros de los temporizadores, los contadores, cómo se manejan, en Festo también, en Allen Bradley, etcétera, ¿no? Todas las marcas que existen de PLCs. Entonces, en este método te da toda la estructura del lenguaje y lo único que tú tienes que llegar a modificar pues es la nomenclatura, cómo le llamo al contacto, a la entrada, a la salida, etcétera. Pero la estructura en sí, que es lo más complicado, pues es lo que te deja este método, ¿no? Entonces, bueno, los requerimientos que necesitamos para que puedan seguir el tutorial tal cual, en este caso pues va a ser el software FluidSim. Ojo, no significa que lo tengan que hacer tal cual, pero por lo menos pueden, para que quede un poco más aprendido y un poquito más, bueno, como que que puedan aprender más el método, pues sí es mejor realizarlo, ¿no? Sin embargo, no significa que lo tengan que seguir tal cual a la letra, lo pueden hacer con otra marca siguiendo la estructura, ¿no? La marca que yo voy a utilizar de PLCs es Siemens. Y para esto voy a utilizar el software FluidSim de Festo. Dicen, bueno, ¿cómo? Pues el software FluidSim de Festo me da la posibilidad de poder hacer la simulación en conjunto con un software que es un servidor OPC simulado, pues, para hacer simulaciones. Déjenme abrir aquí el software que, bueno, ya tenía por aquí un programita. Lo único que voy a hacer es decirle conexión OPCDD, modo OPC. Ahí estamos. Y ya lo había configurado. Voy a abrir el software administrador Simatic. Y bueno, mientras se abre el software, quiero que vean qué es lo que quiero que haga. Bueno, el ejercicio. Este ejercicio, pues, si se fijan, tiene varios botones y tiene inicios y finales de carrera. Y tengo dos pistones con electroválvula 5.2 y 3.2. En este caso, toda esta estructura no me va a servir más que para ejercicios posteriores. Ahorita lo que quiero que verifiquen es esto. Yo voy a tener un botón Start y cuando sea presionado, quiero que el vástago de A, del pistón A, salga hasta su final de carrera, y cuando llega hasta su final de carrera, quiero que se retraiga. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que haga. Esa es la secuencia. ¿Sale? Una vez que se presione Start, la secuencia será A más, A menos. A más significa llegar hasta el final de carrera, A menos significa que llegue hasta su inicio de carrera. ¿Qué sucede si cuando yo energizo ya tengo el botón presionado? No debe de salir. Significa que siempre me tiene que obligar como condicionantes iniciales de trabajo que el botón esté suelto, ¿sale? Y que esté retraído. ¿Por qué pongo a esa condicionante? Pues por seguridad. Imagínense que este pistón es una guillotina, ¿no? Bueno, está a una navaja o a una guillotina o algo así parecido. ¿Qué sucedería si yo energizo y el botón por X o Y razón ya está presionado?
pues inmediatamente saldría, y eso es un problema de seguridad. Entonces por eso, como obligación mía como programador, pues es una de las cuestiones primordiales es la seguridad, y por eso cuando se energiza y ya está presionado el botón, nunca debe de salir, ¿sale? Lo que tendría que hacer es primero esperar a que esté el botón suelto, y una vez suelto y que se cumpla que el vástago está retraído, ahora sí, si llego a presionar el botón, sale el pistón, ¿sale? Bueno, entonces básicamente lo que quiero es presionar el botón, llega hasta su final de carrera, y al final de carrera se regresa. Esto de la guillotina lo dije como ejemplo, no significa que esta sea una guillotina, ni mucho menos. Entonces bueno, pues básicamente lo que quiero que haga. Entonces, así una vez que se cumple el ciclo, siempre me tiene que obligar a soltar el botón y volverlo a presionar. Si yo nada más pulso el botón rápido, de todas maneras tiene que salir hasta su final de carrera y retraerse, ¿sale? Entonces bueno, a mí lo que me gusta hacer siempre es un algoritmo, ¿de acuerdo? Y antes que nada, antes del algoritmo, pues es comprender bien el funcionamiento. Una vez comprendido el funcionamiento, verificar las entradas y salidas, cómo trabajan. Si el botón es normalmente abierto, si es pulsador, si es un botón mecánicamente enclavado, si es normalmente cerrado, si es un sensor magnético, si es capacitivo, etcétera, ¿no? Entonces me voy a ir con el supuesto de que, bueno, aquí yo veo que el botón es un pulsador normalmente abierto, y aquí tengo el inicio y final de carrera, y aquí tengo los contactos de inicio y final de carrera. Vamos a suponer que son micro switches que están en el vástago, ¿no? del pistón. Entonces el micro switch se cierra cuando el micro switch A0 se cierra cuando el vástago está totalmente retraído, y se abre cuando ya no está retraído, ¿sale? Y el final de carrera A1 o el sensor A1 es un micro switch normalmente abierto que se cierra cuando el vástago está totalmente extendido o totalmente fuera. Entonces bueno, lo primero que yo voy a hacer es un análisis de entradas y de salidas. Si verifico la entrada Start, pues es un botón pulsador, botón pulsador normalmente abierto. ¿Qué significa que es normalmente abierto? Pues significa que si se presiona me va a enviar un 1 lógico, ¿sale? Si se suelta, entonces me va a enviar un 0 lógico, ¿de acuerdo? Presiono el botón, me envía un 1 lógico. Si mecánicamente lo suelto, eléctricamente me enviará un 0 lógico, ¿sale? Tengo A0 y A1, que, bueno, A0, así tal cual, es un switch normalmente abierto. Y también, si el vástago está retraído, entonces A0 igual a 1. Si el vástago no está retraído, entonces A0 igual a 0. Vale. Tengo el final de carrera que va a trabajar de la misma manera. So, en este caso es si el vástago está extendido, entonces A1 me enviará un 1 lógico. Si el vástago no está extendido, entonces A1 me enviará un 0 lógico, ¿de acuerdo? Eso sería como
mi análisis de entradas, salidas. También sería importante verificar de una vez, por ejemplo, el botón de Start. ¿En qué direccionamiento de mi PLC lo tengo? Pues lo tengo en el bit 0. El Start en el bit 0, A0 en el bit 3 y A1 en el bit 4. ¿Vale? Como voy a manejar en este tutorial la marca Siemens, y en este caso el CPU 300, la familia 300 de PLCs, estos PLCs tienen por default la dirección, el byte de dirección de entradas y salidas a partir del 124. Se puede modificar, sí, pero pues por default lo maneja el 124. Entonces la dirección va a ser la E124.0. A0 va a ser la E124.3 y A1 es la E124.4. Ahora, en cuanto a las salidas, pues yo solamente tengo una salida que le llamo Y1A. En este caso, esta salida que tengo aquí me controla el cambio de posición de la electroválvula 5.2. ¿Sale? Activo el solenoide Y1A, se mueve. Desactivo Y1A y se regresa al solenoide. Entonces Y1A lo tengo conectado al bit 3 de salida. Entonces de una vez le pongo la dirección a 124.3. Entonces Y1A se energiza y vástago sale. Se desenergiza y vástago se retrae. Este ejemplo es muy sencillo, ¿sale? Hay otro método de programación que yo le llamo el método como Dios me da a entender, que no digo que es malo, pero el detalle de este método es que lo único que andamos haciendo es estar parchando nuestros programas. No me funciona algo y tengo que estar parchando. Tengo que empezar a poner los contactos abiertos y cerrados necesarios en serie o en paralelo, combinación de ellos, para que me empiecen a funcionar las cosas como Dios me va a entender, o como se me vaya ocurriendo, o como yo lo vaya pensando. Este método sirve más bien para gente experimentada, o sea, gente que realmente tiene experiencia, lo puede llegar a desarrollar de manera eficiente. El detalle también de este método es que no se llega a documentar mucho. Como experiencia personal, a mí me ha tocado llegar a hacer alguna automatización con el método como Dios me va a entender, o el método así al ahí se va, y realmente no tienes una documentación muy bien hecha. Y no me digan si por X o Y razón, cuando ya tienes un gran avance, te piden algún cambio o alguna extensión de la secuencia, o que haga algunas cosas diferentes a las que se tenían previstas desde un inicio, pues se complica bastante. Y con este método analítico pues realmente se facilita, ¿no? Bueno, entonces en este caso ya tengo mi análisis de entradas salidas. Lo que sigue pues es hacer un algoritmo. Esto en sus clases de programación y lógica de programación, etcétera, pues es importante tomarla en cuenta esa materia, porque les deben enseñar la cuestión del algoritmo. Vale, escribí algoritmo, en el cual describe con tus propias palabras cuál va a ser el funcionamiento, ¿no? Entonces, para llegar al algoritmo se tiene que tener en cuenta perfectamente cómo es la secuencia que hay que seguir de la automatización. Con el método como Dios me da a entender, yo he visto que muchos alumnos y inclusive gente profesional aún no comprenden perfectamente cuál va a ser la secuencia a seguir. Ni siquiera han hecho un análisis, ni siquiera han verificado si las entradas son normalmente abiertas y cerradas. E inmediatamente se quieren ir de inicio, luego abrir el lenguaje escalera y el software para empezar a hacer la programación, y empiezan a poner los contactos como se les va ocurriendo,
cómo creen que va a funcionar. Repito, gente experimentada sí lo puede llegar a solucionar con este método de forma eficiente. Sin embargo, yo recomiendo para gente que va iniciando que seguir este método, ¿no? Entonces, bueno, el algoritmo vendría siendo, aquí ya tuvo un análisis de entradas y salidas. Entonces, como mi condición inicial es que el botón esté suelto, entonces va a ser si start igual a 0 y recordando la conjunción y es una compuerta AND, ¿sale? Si start igual a 0 y A0 igual a 1, recordando si start igual a 0 significa que está suelto, A0 si me envía un 1 lógico significa que el vástago está retraído. Entonces yo normalmente lo hago así, aunque si ustedes entienden mejor escribiendo si vástago retraído y botón suelto, entonces seguir al siguiente paso, etcétera, pues lo pueden hacer. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo de esta manera y ahorita cuando hagamos el diagrama de flujo se van a fijar por qué. Entonces yo normalmente hago la separación con una coma. La coma me separa las condicionantes, después las acciones, pongo una coma y después le digo a qué paso me brinco dentro de mi secuencia o dentro de mi algoritmo. En este caso yo le pongo si start 0 igual a 0 y A0 igual a 1 significa vástago retraído y botón suelto. No voy a hacer ninguna acción de activar o desactivar alguna salida. En este caso, simple y sencillamente le voy a decir bríncate al paso número 2. ¿Sale? Ahora, sí, ¿en qué momento tengo que llegar a activar Y1A? Si se energiza, pues el vástago va a salir Y1A. Entonces, ¿cuál será el momento? Pues cuando presione el botón. Si es presionado el start, me enviará un 1 lógico. Entonces yo en la condicionante le pongo si start igual a 1 y el inicio de carrera es un 1. Pues en este momento voy a activar Y1A y le digo que se brinque al paso número 3. Mi paso número 3 entonces será el vástago ya está saliendo. Ahora lo que va a esperar de condicionante es el final de carrera. El final de carrera es si el vástago está extendido me marca 1. Entonces la condicionante será si A1 igual a 1, desactivar Y1A y le voy a decir que se regrese al paso inicial. En el paso inicial está esperando de nueva cuenta que esté suelto el botón y que esté el inicio de carrera. De igual manera pude haber puesto un cuarto paso y en el cuarto paso a lo mejor haber incluido el inicio de carrera. Si A0 igual a 1, entonces ya regrésate al paso inicial. Puede ser, no hay ningún problema, también funciona de manera adecuada. Sin embargo, en el paso 1, como ya tengo la condicionante A0 igual a 1, pues me puedo brincar al paso 1 y me ahorro un paso de mi algoritmo, ¿no? Bueno, lo que sigue vendría siendo hacer un pequeño diagrama de flujo. Entonces, en el diagrama de flujo ahí está. Voy a poner una flecha. Vamos a poner que aquí dice inicio, ¿sale? Siempre los diagramas de flujos comienzan con un inicio y déjenme dividir esto. Normalmente en los diagramas de flujo que yo hago en automatización no es el clásico diagrama de flujo que tiene el rombo como condicionante y los rectángulos como procesos. Yo normalmente lo que hago es aquí mismo en la parte de la izquierda tengo la condicionante, en la parte superior derecha coloco qué salidas voy a activar, pudiéndose activar una o muchas, o puedo activar marcas, o puedo activar temporizadores, o puedo mandar a incrementar el contador o a decrementar un contador, o activar alguna subrutina específica, etcétera, ¿no? Y en el inferior pues es desactivar qué salidas o marcas o etcétera, que voy a desactivar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso voy a tener mi paso número 1 y la condicionante es start igual a 0 y A0 igual a 1. Aquí normalmente yo lo que hago es expresarlo con álgebra booleana. Para poder expresar esto en álgebra booleana pues es básicamente start, ok. Cuando estoy esperando un 0 lógico como en la condicionante, se va a negar la variable, ok. Entonces por eso le pongo la tilde. La conjunción y en álgebra booleana es la multiplicación. Si yo tuviera la conjunción o, es la compuerta OR,
y en álgebra booleana es el signo más o el símbolo más, ¿sale? Entonces estoy esperando también A0 igual a 1. Cuando estoy esperando un 1 lógico, esa variable se pone tal cual sin negar, ¿ok? Entonces estaría esperando estar negado multiplicado por A0. ¿Llego a activar algo en este paso? No, solamente, o a desactivar algo, no tengo acciones, más que bríncate al paso número 2. Entonces le voy a poner su flechita, déjenme ver, de flujo. Ahí está. Ok, entonces ahora tengo el paso número 2, voy a hacer el paso 2, tal cual me marca start igual a 1 y recordando si estoy esperando un 1 lógico, la variable pasa tal cual, start, que multiplica por la conjunción i a A0, ¿sale? Ahora sí, en este caso sí tengo una acción y la acción es activar Y1, por tanto le voy a decir se activa Y1A. Ok, recordando en la parte superior que activo y en la parte inferior que desactivo. No desactivo nada, por tanto me brinco al siguiente paso. Vamos a ponerle la flechita de a qué paso me brinco. Y aquí tengo el paso número 3. Ahora bien, aquí en el paso número 3 la condicionante es A1 igual a 1, es decir, el final de carrera. A1. ¿Sale? ¿Cuál es la acción? Pues es desactivar Y1A, por eso es que lo pongo en el recuadro inferior. Y el diagrama de flujo me dice vete al paso inicial. Entonces voy a poner una flecha. No sé cuál. Bueno, entonces aquí estaría mi diagrama de flujo, ¿no? Ahora, ¿cómo paso esto al lenguaje escalera? Pues aquí sí ya me tengo que venir al software. Todo esto que acabo de hacer se puede hacer en la documentación del mismo software, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo que vean por ahí algunos videotutoriales del canal donde ya se muestra cómo generar los proyectos en el software Step 754 o 55. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Ahí, archivo nuevo. Ok, entonces le voy a llamar TT1 al programa. Aceptar. Bueno, el CPU que yo tengo disponible, aunque ahorita no lo va a conectar, simplemente va a hacer una simulación, es el Simatic 300 CPU 312C. Entonces tengo que configurar el hardware y decirle que cuál es el PLC que voy a utilizar. Este ejercicio pues es muy pequeñito y es muy sencillo, y a lo mejor dicen, ay, ¿para qué tanto rollo para este ejercicio tan sencillo? Pues es nada más el preámbulo para poder hacer automatizaciones mucho más grandes, ¿no? Voy a hacer una serie de tutoriales en este sentido para que podamos hacer muchos ejercicios para poder hacer, para poder aprender este método, que igual lo recomiendo para toda la gente que esté empezando con la cuestión de la programada en PLCs. Bueno, creo que ya va a agarrar. .312C. Ya, este es el que yo tengo ahí a la mano. Guardar y compilar. Y una vez que termino de hacer la compilación, puedo cerrar la ventana de configuración de hardware. Ok, entonces tengo
mi tabla de símbolos, y en mi tabla de símbolos pues voy a poner los pasos que yo tengo, ¿no? Tengo 3 pasos, 1, 2, 3. Estos pasos básicamente van a ser bobinas con un enclavamiento, y lo voy a asignar a marcas. Voy a tomar en cuenta mis entradas y voy a tomar en cuenta también las salidas. En este método, cuando yo empiezo a hacer la programación, es importante que tengamos asignados los símbolos, porque este ejercicio es pequeño y solamente tengo 3 entradas y una salida. Pero ¿qué sucedería si tuviera 20 entradas y 10 salidas? Sería un poco complicado el yo decir en la dirección, pues el sensor inicio de carrera del pistón D es la E124.5, etcétera. Entonces, para que sea más fácil la programación, en lugar de manejar como direcciones, todo lo manejo con símbolos. Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener paso 1 va a ser la marca M0.0, ¿sale? Luego paso 2, la marca M0.1. Paso 3, la marca M0.2. Tengo mi botón de Start y ese va a ser una entrada E124.0. Tengo el inicio de carrera, que recordando está en la 3. Y tengo A1, que es el final de carrera, en la E124.4. Y finalmente tengo Y1A, el cual está en la A124.3. A pues es de salidas, E entradas. Guardamos la tabla de símbolos y ya puedo cerrar esta ventana. Bueno, ahora yo ya tengo la cuestión de la tabla de símbolos. Si se fijan en la tabla de símbolos, en la parte de la derecha me ponía comentario. Entonces ahí en comentario ustedes pueden poner todo esto de aquí. Sale normalmente abierto, me envía uno si se presiona, cuestiones así de ese tipo. ¿Para qué? Para que en el mismo software esté documentado todo. Es bien importante la documentación. Entonces genero el bloque OV1, le digo que en lenguaje COP es el lenguaje escalera. Y aquí voy a utilizar la parte del diagrama de flujo. Ok. Entonces, chéquense. Lo que les había comentado es que con este método realmente el core o donde hay que invertir bastante tiempo es en la parte del análisis, en el algoritmo, etcétera. Hacer el lenguaje escalar realmente es ya nada más seguir una serie de reglas. Igual les comento por experiencia propia, yo he utilizado los dos métodos, y en el método como Dios me va a entender, al que yo le denomino como Dios me va a entender, pues uno empieza a hacer la programación y dice, pues luego llego al programa y empiezo a programar muy rápido, ¿no? Pero realmente el mantenimiento de este tipo de programas se vuelve muy complicado, y se los digo por experiencia propia, yo he durado mucho más tiempo haciendo programas con el método como Dios me va a entender que con el método analítico. Sí, invierto un tiempo haciendo el análisis, etcétera, pero haciendo bien el análisis y el diagrama de flujo, a la primera funciona el lenguaje escalera y no tienen que estar haciendo ahí nada extraño, estar haciendo parches, etcétera. Bueno, entonces en este caso fíjense, yo aquí tengo en el Siemens, en el Step 755, mi bloque, ¿ok? Y aquí tengo mi diagrama de flujo. Con un poquito de más experiencia, pues, después haciendo más ejercicios, podemos hacer pasarlo directamente de algoritmo al lenguaje escalera. Pero bueno, como estamos empezando, es mucho más sencillo verlo de manera gráfica, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que verificar es que primero vamos a hacer la secuencia, la parte secuencial, y tomar en cuenta solamente las condicionantes o el lado izquierdo de nuestro diagrama de flujo. Posteriormente
vamos a verificar o vamos a hacer la parte de las salidas, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno, eso nos ayuda también a que nuestro programa sea ordenado, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es poner la condicionante del primer paso, y la condicionante es estar negado, si te fijas la tilde, porque estoy esperando que esté suelto, multiplicado por A0. Una compuerta AND o una multiplicación en álgebra booleana significan dos contactos en serie, ¿sale? Son contactos en serie cuando se están multiplicando. Si yo tuviera un signo más o la compuerta OR, significaría un más, entonces los contactos estarían en paralelo, ¿sale? Entonces en este caso pues están en serie. Ahora bien, parte de las reglas son las siguientes. Si yo estoy esperando un cero lógico o estoy viendo que está negada mi literal, entonces mi contacto va a ir normalmente cerrado, ¿ok? Esa es como una de las reglas. Si yo estoy viendo que mi literal es negada, mi contacto es normalmente cerrado. Si estoy esperando un cero lógico, mi contacto irá normalmente cerrado. Si estoy esperando un no lógico o estoy viendo que mi literal está sin negar, el contacto irá abierto. Esto significa que, bueno, yo sé que son dos literales, eso significa que son dos contactos. Estar multiplicados significa que van en serie. Uno va negado y el otro va abierto. Entonces es negado, abierto, ¿ok? Luego le voy a poner un enclavamiento y le voy a poner la bobina, ¿sale? Entonces este hace referencia a start, este hace referencia a A0, este hace referencia al paso 1, es enclavamiento de la misma bobina. Entonces la bobina se va a llamar paso 1, que ahorita es una marca, ¿ok? Ahora, siempre que exista un enclavamiento tiene que haber una forma de desenclavar la señal, ¿sale? En ocasiones va a ir abierto, en ocasiones va a ir cerrado, en ocasiones va a haber una serie de contactos en serie o en paralelo, abiertos o cerrados, dependiendo de lo siguiente. Fíjense, yo estoy haciendo el paso número 1. Siempre me tengo que fijar qué flechita es la que le está entrando al paso que estoy haciendo. Ahorita yo estoy haciendo el paso 1, que es el paso inicial de mi secuencia, ¿de acuerdo? La flechita del inicio no cuenta, vamos a contar las demás. Entonces fíjense, esta flechita, ¿de dónde proviene? Proviene del paso 3. Y si se fijan dentro de mi secuencia, el paso 3 podemos decir que sucede después, es decir, es posterior al paso 1, que es el que estoy haciendo. Cuando la flechita que le está entrando al paso que estoy haciendo proviene de pasos posteriores o dependiente de pasos posteriores, este contacto de desenclave va a ir cerrado, ¿ok? Entonces, y haciendo referencia al paso del cual tengo dependencia, en este caso es el paso número 3. ¿Sale? Otra vez, yo estoy haciendo el paso inicial 1, siempre me tengo que fijar para poner los contactos de desenclavamiento qué flechitas le están entrando. En este caso le está entrando una sola flechita del paso 3. Y como el paso 3 es posterior al 1, el paso 1 es el que estoy haciendo actualmente, paso 3 es posterior al 1, es decir, sucede después dentro de mi secuencia, este contacto de desenclavamiento va normalmente cerrado, ¿sale? Entonces, bueno, voy a poner otro segmento y voy a poner la condicionante. Ahora la condicionante, ¿cuál es? Son dos contactos, yo ya sé que son dos contactos, se están multiplicando, ya sé que son en serie, entonces sé que son dos contactos y son en serie. Ahora, ¿van abiertos o cerrados? Si se fijan en el paso 1, la literal start estaba negada, por eso aquí la puse negada y abierto. Pero aquí yo estoy esperando que los dos sean abiertos, es decir, estoy esperando que aquí tenga un 1 y que aquí tenga un 1, que esté presionado el botón y que esté en inicio de carrera el vástago. Por tanto, como los dos contactos, como lo estoy esperando que las dos literales sean uno lógico, ninguna está negada, entonces van a ir dos contactos, los dos en serie y los dos abiertos, ¿sale? Start, computadora, ahí está. Entonces es start y es el inicio de carrera.
Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que poner? El enclavamiento. Recordando, el enclavamiento es un contacto en paralelo, y en este caso el enclavamiento en paralelo siempre tiene que cubrir todas las condicionantes. Si se fijan, en el paso 1, esta era mi condición y el enclavamiento cubre todas mis condicionantes. Por tanto, ay Dios, aquí estamos. Este es el enclavamiento. Estoy haciendo el paso 2, por tanto va paso 2. Y aquí tengo mi bobina, paso 2. Y está enclavado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a desenclavar? Si se fijan, en el paso 2, ¿qué flechita le está entrando? Le está entrando la flechita proveniente del paso número 1. Entonces, yo puedo decir que el paso 1 es anterior al 2. Ojo, estoy haciendo el paso 2. Entonces, yo estoy diciendo, bueno, el paso 1 es un paso anterior en mi secuencia al paso 2. Y como es anterior, entonces este contacto va normalmente abierto. Paso 1. Ok. Insertamos segmento. Y ahora viene el paso 3. El paso 3 es un solo contacto. Como no está negado, estoy esperando que sea uno lógico, entonces el contacto va abierto. Le pongo su enclavamiento. Y le pongo la bobina. Entonces es A1, paso 3, paso 3. Y aquí yo voy a poner el desenclavamiento. El desenclavamiento de esta señal, me tengo que fijar la flechita. Estoy haciendo el paso 3, que es el último de la secuencia. Y la flecheta, la flecha de P proviene de un paso anterior. Entonces el paso 3 depende de un paso anterior. Entonces ese desenclavamiento, el contacto va a ir abierto. Recordando, si la flechita que le entra proviene de pasos anteriores, en mi secuencia el contacto va abierto. En el caso del paso 1, como provenía de pasos posteriores, lo ponemos cerrado. Y hacemos referencia de dónde proviene la flecha. Paso 2. Con esto tengo mi secuencia. Ahora lo que voy a hacer es insertar segmento. Y ahora ya terminé con la parte de la secuencia. Ahora me voy a ir con la parte de las salidas. Yo tengo una sola salida, por tanto yo tengo una sola bobina Y1A de salidas. Ahora bien, aquí yo lo que tengo que hacer es verificar y fijarme en qué pasos de mi algoritmo yo le estoy diciendo que se active mi salida. Si ustedes se fijan, en el paso número 2 yo le estoy diciendo actívate Y1A. Por tanto, voy a poner un contacto abierto haciendo referencia al paso 2. Ok. Entonces, como regla, se pone un contacto abierto del paso en el que se activa. Ok. Y en serie voy a poner un contacto normalmente cerrado del paso en el cual se desactiva esa señal. Entonces, si ustedes se fijan, en mi diagrama de flujo, en el paso 3, yo aquí estoy diciendo desactiva Y1A. Entonces, en el paso 3, en la bobina Y1A le voy a poner un contacto cerrado, haciendo referencia al paso 3. De nueva cuenta, contacto abierto del paso en el que se activa, en serie con un contacto cerrado del paso en el que se desactiva. ¿Sale? Entonces, voy a abrir el simulador. El simulador de Siemens. Igual, si no han visto los tutoriales de cómo hacer la configuración del Siemens, vean los tutoriales en el canal Videotutoriales C-Class para que pues sepan cómo hacerlo, ¿no? Y que no se estén preguntando ahorita, ¿y cómo hago eso? Ok, tengo mi byte de entrada 124, mi byte de salida 124. Le voy a cargar los bloques al PLC.
Descargo el programa, bueno, los bloques de sistema. Descargo el bloque V1. Voy a hacer primero la simulación así, sin el Festo, para ver si está funcionando la pura simulación. Aquí le doy run. Bueno, como condiciones iniciales está el inicio de carrera y que se presione el botón. No lo está haciendo. Déjenme ver qué onda aquí con el bloque. Lo vuelvo a descargar, pero desde el mismo bloque. A ver si así se quiere. Ya, lo voy a correr. Entonces presiono Start. Ahí está, se activó. Quito inicio. Llega al final de carrera. Se desactiva. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí voy a abrir el Fluid Sim. Fluid Sim, vamos a abrir el proyecto que traía ya. Voy a configurar la conexión del OPC. Ahí está. Y abrimos este software, el SPC. Ok, le damos play. Ya vi que está conectado. Se supone que si mando este run, ahora sí presiono el botón, se activa la salida, hace que se mueva el vástago hasta su final de carrera, llega hasta su final de carrera y se retrae. ¿De acuerdo? Que va a estar esperando a que vuelva a presionar el botón. Ahora fíjense, si lo dejo presionado el botón, de todas maneras llega hasta su final, se retrae y llega hasta su inicio. Pero como dejé el botón presionado, no continúa o no sigue la secuencia. Siempre me tiene que esperar a que suelte y que vuelva a presionar. Entonces hasta ese momento lo hace, ¿no? Es como por seguridad. Si yo suelto y presiono, lo ejecuta. Suelto, presiono, lo ejecuta. Ok, bueno, por lo pronto es todo. Espero que les haya gustado. Les recomiendo que empiecen a hacer por su cuenta ejercicios, aunque sean sencillos, para poder dominar este método, que realmente a mí me gusta mucho, y sobre todo que te queda todo documentado, ¿sí? Funciona a la primera. Si hiciste el análisis correcto, funciona a la primera. ¿Sale? No tienen que estarle inventando ahí, colocando parches con contactos, etcétera. No, funciona a la primera. ¿Sale? Entonces, bueno, por lo pronto es todo y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.